Bienvenidos todos, bienvenido hermano. Qué alegría ver nuevos hermanos. Dios te ama, varón. Amén. Bienvenido hermano. Bueno, hoy día me toca compartir. El viernes compartí este tema, que es la gracia de Dios. Todos hemos escuchado la gracia de Dios, algunos piensan que es algo nuevo, pero no es nuevo. Esto predicaba Pablo y es el Evangelio eterno de Jesucristo. Es Cristo mismo. La gracia no es una nueva doctrina ni nada de eso. En mi entendimiento vamos a orar primero para poder luego escuchar el mensaje. Amado Dios, te damos gracias, Señor, por este tiempo maravilloso que estamos compartiendo aquí en la congregación con mis hermanos. Seas tú, Espíritu Santo, el que a través de mis labios, de mi boca, puede hacer entender a mis hermanos la palabra, a mí y a todos. Gracias te damos, Señor, por tu inmenso amor, por tu misericordia eterna que has tenido a la humanidad. Gracias por enviar a tu Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Gracias te damos. Los que estamos aquí queremos seguir creciendo. Queremos estar fortalecidos. Queremos más cosas de ti, amado Dios. Te amamos, papá. Te amamos porque tú nos amaste primero. Gracias te damos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, vamos a empezar por un verso clave, que es Efesios 2:8, que dice así: por gracia sois salvos por medio de la fe. Y esto no es de vosotros, pues es don de Dios. La salvación es un regalo de Dios. Muchas veces nosotros pensamos que es porque nos portamos bien, ¿no? O sea, muchos tenemos esa idea de que nos portamos bien y algún día iremos al cielo, ¿no? Entonces ponemos en la balanza de nuestras vidas qué cosas hemos hecho bien, qué cosas hemos hecho mal. Y decimos, ¿no? Bueno, yo me considero una buena persona, no he matado, no he robado, no he calumniado, quizás. Pero si nos analizamos bajo la ley moral de Dios, todo ser humano es pecador, todo. ¿Por qué? Porque venimos de una raza caída por la desobediencia de Adán y Eva. Entonces, el ser humano, al caer, entró a la humanidad el pecado. Eso lo sabemos todos muy bien. Pero Dios ya en su plan eterno sabía que el hombre iba a caer. Y como Dios crea al hombre a su imagen, con su gloria, no lo iba a dejar abandonado y solo. Entonces Él envía a su Hijo para poder otra vez a reconciliarnos con el Padre. Reconciliarnos. Y al morir Cristo en la cruz, nuestros pecados son redimidos. Pero ustedes dirán, ¿solo bastó que Cristo muera en la cruz? Sí. Pero ¿qué nos compete a nosotros como seres humanos? Creer en este sacrificio. Así es, amén. Porque Cristo murió, es cierto, Cristo murió para redimir nuestros pecados. Amén. Sí. Pero eso no hace que todo el mundo sea salvo, sino tenemos que creer en ese sacrificio. Por eso nosotros salimos a la calle
a pronunciar esa verdad. Amén. Cristo murió por Amén. nosotros. Amén. Así es. Amén. Y los llevamos a Él. Así es. Los llevamos a Él porque eso va a hacer que esas personas sean salvas, tengan una nueva naturaleza y puedan redimir esa naturaleza de pecado que por Adán y Eva nosotros heredamos y puedan tener una vida nueva, una vida abundante. Amén. Así es. Amén. Entonces, eso es lo que predicaba Pablo y es lo que todo cristiano debe creer. Amén. La palabra de Dios dice en Juan 1:17, pues la ley por medio de Moisés fue dada, pero la gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. La gracia y la verdad vinieron por medio de Jesucristo. ¿La ley para qué servía? Para decirle al hombre que fallaba, que tenía pecados. Era una guía, un ayo para llevarnos a un Salvador. Amén. Así es. A un suficiente Salvador. Eso es. Amén. Porque nosotros, por nuestras fuerzas, no podíamos redimirnos, no podíamos salvarnos. Ya. En 2 Corintios 5:19 dice así, que Dios estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados, y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. Nosotros es lo que salimos a las calles, por eso quizás nuestro mensaje es diferente al que por años se ha predicado, ¿no? Más se ha predicado al temor, ¿no? O sea, hermano, si no te conviertes te vas al infierno, ¿no? Como decía nuestro amigo pastor, el ministro Muchamesa. Pero ¿qué es el infierno realmente? Es la separación de Dios y el hombre, ¿no? O sea, es como que ya no hay esperanza. Pero nuestro mensaje principal es que Cristo vino a reconciliarnos con el Padre. Y ese es un mensaje de aliento. Entonces estás por la calle y nosotros sabemos que la calle, el mundo es un desastre, ¿no? Eso sabemos. Pero el mensaje nuestro es de salvación, no de condenación. Es de reconciliación. Mira, conoce al Padre, acepta a Cristo y puedes tener esa vida abundante. Y puedes entrar a un reino inconmovible, invisible. Que a pesar que puedan haber guerras, batallas, COVID-19 y todas las pandemias que hay, nosotros estamos en el reino de Dios, que es un reino eterno, que es un reino que no se destruye, es un reino que tiene un rey poderoso. Y no hay crisis en el reino de Dios, hermanos. A pesar de las circunstancias, el Perú puede estar, no sé, pues con un PBI bajo, todo, pero el proveedor de nuestras necesidades es Dios. Y acá creo que muchos están en el área de ventas, ¿no? Venden algo. Y ustedes saben que para un vendedor vender es importante. Pero si tú eres un hijo de Dios, confías en la provisión del Salvador, del proveedor. Y es algo tan maravilloso depender de Él, hermanos, que nos guía siempre a anhelar más sus cosas, ¿no? Esta mía creo que es la cuarta, quinta vez que predico en una congregación y para mí siempre era un tema difícil hablar en público, ¿no? Yo tenía temor, pero Dios te equipa, te prepara, ¿no?
y poco a poco te va soltando, porque como dice el pastor, uno tiene la vida misma de Dios dentro, ¿no? A ver, vamos a otro verso. Por Romanos 5, 6 en la Nueva Traducción Viviente, por favor, hermana amada. Dice, cuando éramos totalmente incapaces de salvarnos, Cristo vino en el momento preciso y murió por nosotros. La palabra dice que éramos incapaces de salvarnos. O sea, nadie puede decir, por mis obras yo me puedo salvar. Nadie. Ni el más moralmente correcto que existe en la tierra. Sin Cristo no se puede salvar. Amén. En Romanos 4:25, la Reina Valera dice, el cual, o sea, Cristo, fue entregado por nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. La obra de Cristo ha sido completa, hermanos. Amén. Él murió por nosotros y resucitó para nuestra justificación. Amén. Ha sido completa. Entonces, la palabra dice, porque muchos piensan que la gracia es una licencia para hacer lo que nos da la gana, ¿no? Es una licencia para pecar. Estoy en la gracia, pues no, puedo hacer lo que sea. Pero no es así. En Romanos 6, justo Pablo también sabía que le iban a preguntar eso. Dice, ahora bien, ¿deberíamos seguir pecando para que Dios nos muestre más y más su gracia maravillosa? Hace la pregunta. Y dice, por supuesto que no, en la Nueva Traducción Viviente. Por supuesto que no, dice. Nosotros hemos muerto al pecado, entonces, ¿cómo es posible que sigamos viviendo en pecado? ¿O acaso olvidaron que cuando fuimos unidos a Cristo en el bautismo, nos unimos a Él en su muerte? Pues hemos muerto y fuimos sepultados con Cristo mediante el bautismo, y tal como Cristo fue levantado de los muertos por el poder glorioso del Padre, ahora nosotros también podemos vivir una vida nueva. O sea, en Cristo nosotros tenemos todas las armas para vivir esa vida, no en nuestras fuerzas, sino porque Cristo vive en nosotros. Entonces desde ahí tenemos que ver que Cristo vive en nosotros, que Él es la gracia y Él hace que nosotros nos alejemos de todas esas cosas que no nos convienen. En Romanos 5:17 dice algo muy claro, ¿no? En la Nueva Traducción Viviente, por favor, hermano. Dice así, pues el pecado de un solo hombre, que fue Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios y el regalo de su justicia. Porque todos los que reciben vivirán en victoria sobre el pecado y la muerte por medio de un solo hombre, Jesucristo. Amén. Amén. Esta es la clave, hermanos. Todo, este regalo de la justicia hace que nosotros podamos tener victoria sobre el pecado. Entonces no es en nuestras fuerzas, sino es un regalo. La justicia es un regalo. ¿Quién nos regaló eso? Cristo cuando murió en la cruz. Entonces de ahí tenemos que ver, ¿no?
vivirán en victoria Amén. Así es. sobre el pecado. Amén. ¿Por qué? Desde el inicio, hermano. Wow, gloria a Dios. Dice, pues el pecado de un solo hombre, Adán, hizo que la muerte reinara sobre muchos, la muerte y el pecado. Pero aún más grande es la gracia maravillosa de Dios Amén. Amén. y el regalo de su justicia. Amén. Amén. En la Reina Valera dice el don, ¿no? Así es. Justicia. De justicia. Porque todos los que lo reciben vivirán en victoria sobre el pecado. Amén. Nosotros debemos vivir con esa conciencia, vivir con ese pensamiento que nosotros ya tenemos la victoria sobre el pecado, Amén. porque Cristo murió en la cruz y nos dio su justicia. No es la nuestra, porque la nuestra sabemos que era incapaz de salvarnos, dice, ¿no? Amén. Nosotros éramos incapaces de salvarnos a nosotros mismos. Así es. Es por el regalo de la justicia. Entonces, nadie se puede salvar por sus propias obras. Nadie. En esta versión es muy clara esta parte. A ver, otro verso que nos ayuda. Romanos 2:4 dice, ¿no te das cuenta? En la Nueva Traducción Viviente, Gaby, ¿no te das cuenta de lo bondadoso, tolerante y paciente que es Dios contigo? ¿Acaso eso no significa nada para ti? ¿No ves que la bondad de Dios es para guiarte a que te arrepientas y abandones tu pecado? No es que el arrepentimiento guíe, ¿no? Sino el amor de Dios, la bondad de Dios hace que nosotros podamos arrepentirnos. Amén. Amén. Por eso cuando nosotros predicamos a alguien, y es verdad, ¿no? Dios te ama sin condición. Y eso es cierto. Y ese amor que Dios tiene por ti, a pesar de que tú seas, o que seamos, ¿no?, un desastre en la vida, ese amor tan grande hace que nosotros cambiemos. ¿Qué es arrepentirse, no? Cambiar nuestra manera de pensar para cambiar nuestra manera de vivir. Amén. Eso es arrepentirse. Amén. Entonces, ese amor tan grande que Cristo murió por nosotros hace que nosotros podamos tener y poder vivir esa vida, ¿no? Así es. Porque en Pedro, primera de Pedro, a ver, hermana, dice, no sé si la apunto aquí. Ok. Primera de Pedro 1, del 18 al 21, en la Reina Valera. Sabiendo que fuisteis rescatados, primera de Pedro, sí, 1, del 18 al 21, de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros y mediante el cual creéis en Dios, quien lo resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Gloria a Dios. Amén. O sea, tenemos que valorar lo que hizo Dios por nosotros, envió a Cristo. Entonces nadie puede tener problemas de baja autoestima, ¿no? Porque ¿cuánto valemos nosotros? Más que el oro y la plata, dice aquí. ¿Y quién es el dueño del oro y la plata? Es Dios. Pero Dios pudo pagar por nosotros oro y plata, es cierto, diamantes, porque todo eso lo creó.
Pero mire cuánto valemos para Dios, la sangre de Cristo. Amén. Eso es lo que vales tú, hermano. Aleluya. Amén. Así es que, como hijo de Dios, tú vales la sangre preciosa de Jesucristo. Dios entregó a lo que más amaba, que es a su Hijo. Amén. Y desde ese caminar tú dices, oye, pero si yo valgo la sangre preciosa de Jesucristo, ¿cómo puedo seguir en cosas que no me convienen, no? Amén. Tú vales la sangre preciosa de Jesucristo. Por eso la gracia no es una gracia barata, como decían. Vale más que el oro, la plata, los diamantes. Vale la sangre de su Hijo. Amén. Ténganlo en cuenta, hermanos. Y a ver, sigamos. Segunda de Pedro 3:18. Dice, ahora bien, creced en la gracia y el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo, de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. A Él sea la gloria, ahora y hasta el día de la eternidad. Amén. ¿Podemos crecer en esa gracia? Ajá. Sí. ¿Podemos crecer en el conocimiento de nuestro Señor Jesucristo? Claro que sí. ¿Cómo lo hacemos? Leyendo su palabra, teniendo comunión con Él, viniendo a las enseñanzas, a congregar, poniendo en práctica todo lo que nos enseña, el tema de los dones, sanidades, predicar el Evangelio en las calles. Estamos creciendo, hermanos, sigamos creciendo, anhelemos crecer más, porque se puede, según la palabra dice que se puede crecer en esa gracia. Así que los animo a que sigan adelante, anhelen más las cosas de Dios. Amén. Más y más. A ver. Bueno. Ahora voy a compartir un poco, un tanto cosas mías, un testimonio que yo tengo sobre algo que me pasó cuando tenía quizás una idea incorrecta de la palabra. Yo en el año 2018 pasé por un tema de salud fuerte, un tema de estrés fuerte. ¿A qué voy con esto, no? Relacionándolo un poco a lo que hoy en día se vive, ¿no? Ustedes saben que es el estrés, ¿no? Todos creo sufrimos un poco en algún momento de eso, ¿no? De la ansiedad, del miedo y cosas de ellas, ¿no? Pero si tú tienes un entendimiento errado de las escrituras, el estrés puede ser mayor, más fuerte. ¿A qué voy? La raíz del estrés, hermanos, o sea, médicamente todo, los psiquiatras llegan hasta un punto, ¿no? Dicen es el temor, pero ¿qué origina todo eso, no? Espiritualmente podemos verlo, es la condenación. Amén. La condenación hace que uno entre en pánico, en temor, has fallado y te sientes ya como creyente, ¿no? Sucio, te sientes vacío, que le has fallado a Dios, y eso hace que uno entre en unos picos de ansiedad fuertes, ¿no? Más aún si tú lees bastante la palabra, pero tienes un sentimiento de condenación, hay alguien, que es el enemigo, que viene a tu mente y te acusa. Amén. Personalmente a mí, yo en esos tiempos no conseguía trabajos, conseguí un trabajo muy estresante, un trabajo, podría decirse, de alta presión, y yo como que tenía esto en mente, ¿no? Que todo tenía que hacerlo como para el Señor, ¿no?
el diablo me acusaba con eso, ¿no? Tú has hecho un mal trabajo, ahora la gente se puede morir. Y a mi mente venía eso y yo me condenaba, ¿no? En ese tiempo recuerdo en mi iglesia predicaban mensajes de gracia, pero yo por un poco salirme del mensaje central del Evangelio, me fui a que podía yo agradar a Dios por mis obras, ¿no? Siendo una persona íntegra, ¿no? Guardándome, pero más me fijaba en mí más que en la obra de Cristo. Entonces cuando tú fallas, el enemigo aprovecha de eso y te condena, ¿no? El enemigo es como un fiscal que viene y te acusa y te acusa y te acusa. Yo entré, hermanos, en como un temor, un miedo a que me iba a pasar algo, a que en la empresa había hecho cosas malas, o sea, todo estaba en mi cabeza, todo estaba en mi mente. Y el enemigo me atacaba y me atacaba. Y yo estaba en ese tiempo escuchando prédicas pues de ley, de condenación, ¿no? Entonces venía a mi mente eso, hermanos, y yo estuve casi 6 días sin dormir, así, sin dormir nada. Entonces cada día que pasaba, yo sentía que me temblaba todo esto, me temblaba esto, ya mi voz era diferente, porque cuando tú no duermes, todo tu aparato, tus páncreas, todo tu sistema digestivo, todo cambia. Más pasan los días, es peor. Entonces, las últimas 3 noches, hermanos, yo sentía un temor de morirme, y no de morirme físicamente, sino morirme condenado. A pesar de que yo era creyente, y yo pensaba que le había fallado a Cristo. Incluso, como es el acusador, como yo tenía palabra en mi espíritu, venía y me acusaba, ¿no? Por ejemplo, con Hebreos 10:29 dice, por ejemplo, ¿cuánto mayor castigo penséis que merecerá el que pisoteara al Hijo de Dios y tuviese por inmunda la sangre del pacto, el cual fue santificado, hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Con esa palabra me atacaba, decía, tú has pisoteado la sangre del Cordero, tú ya no tienes salvación. Y hermano, todo estaba en mi mente. Yo, o sea, con esos ataques me sentía débil, mal, y literalmente, hermanos, yo en algunas noches yo veía, o sea, en mi mente cuando me dormía, lo poquito que dormía, 15 minutos así con pastillas, yo literalmente veía el lago de fuego. Veía así, no sé si ustedes han visto la película Star Wars. ¿Han visto, hermanos? Cuando Anakin Skywalker, ¿no? Se convierte en Darth Vader y están peleando en fuego, ¿no? En un lugar donde parece el infierno, fuego. Yo me veía así, que como que iba a estar ahí, hermanos, y eternamente. Entonces mi corazón latía, tum, y parecía que me moría ese día, pero llegaba al día siguiente y no había muerto. Y bueno, pasaron días, me llevaron a psiquiatría, empecé a tomar pastillas, me medicaron, y yo estuve, hermanos, 4 años con pastillas, entre dejando y estando, pero 4 años. Yo ya pensaba que no había esperanza para mí, o sea, no iba a quedar como el que era antes. Incluso cuando yo conozco a mi esposa, ella me conoció todavía tomando algunas pastillas para dormir. En realidad mezcla de pastillas, ¿no? Tomaba, me parece, una pastilla que se llamaba mirtazapina con alprazolam. Esa dosis hacía que yo duerma y al día siguiente yo empiece mi vida, pero aletargado. Yo tenía que bañarme, o sea, vencer a mí mismo para poder salir a trabajar. En ese estado yo conocí a mi esposa, hermanos. Y bueno,
le conté toda la verdad a ella, ¿no? Obviamente, que había pasado. Y ella, a pesar de ello, creyó en mi sanidad. Amén. Obviamente en ese tiempo yo ya escuchaba mensajes de gracia, porque la iglesia donde yo estuve es una iglesia de gracia también. Y mi pastor me ayudó mucho. Me acuerdo que me recomendó este libro o este autor, ¿no? Joseph Prince, que es uno de los cristianos que más ha hablado de la gracia de Dios, ¿no? Más revelación ha tenido de ese tema. Y a mí me liberó, hermanos. Gloria a Dios. Yo ya me sentí perdonado, porque cuando Cristo murió en la cruz nos perdonó para siempre todos nuestros pecados, porque nosotros pensamos que Cristo nos perdonó hasta el día que nos arrepentimos, ¿no? Pero de ahí para adelante depende de nosotros, decimos, ¿no? Pero no, hermanos, Él nos perdonó de una vez Amén. y para siempre. Siempre. Amén. Eso hizo que a mí sea liberador y yo diga, no, entonces yo no he cometido el pecado imperdonable, porque yo pensé que había cometido una blasfemia contra el Espíritu Santo. Eso me hacía creer el diablo. Y aquí en este libro él habla que tuvo una lucha parecida. Cuidado, hermana. La emoción del Espíritu. Una lucha parecida a la mía. Bueno, él no entró no lo internaron, a mí tampoco no me internaron, pero él tuvo una lucha. Y yo me identificaba mucho cuando escuchaba a este predicador que había tenido igual un tema en su mente, ¿no? Y él, en sus fuerzas, humanamente, quería luchar, quería confesar todos sus pecados de todos los días. Pero hermanos, a veces te olvidas de un pecado, ¿no? O no has confesado algo. Pero Cristo murió por todos nuestros pecados. Eso fue liberador para mí, muy liberador. Y eso hizo que yo otra vez volviera a la Biblia, porque en ese lapso de los 4 años, hermanos, hubo como 3 o 4 meses que yo no quería leer nada cuando me enfermé. Yo no quería leer nada de las Escrituras. Me alejé como 3 meses. De ahí empecé otra vez a congregar. Y eso me ayudó mucho, hermanos. A pesar de que yo estaba empastillado, estaba mal, seguí congregando. Y bueno, han pasado los años. El año pasado fuimos al congreso que me invitó mi esposa. Bueno, en ese momento no era mi esposa todavía, estábamos saliendo. Y fue también liberador en este seminario que tuvimos con Jim Andrews, que nos habló el tema de la justificación, el pacto eterno. Reforcé mucho las cosas que ya sabía y también absorbí las nuevas cosas que no sabía, ¿no? Y me acuerdo que no sé si un miércoles fue, que hablaron de la sanidad, que se movió, ¿no? Hubo un mover del Espíritu Santo. Y mi esposa me abraza y me dice, tú ya estás sano, tú ya estás sano. Gloria a Dios. O sea, ella creía más que yo que estaba sano. y días después yo empiezo a dejar las pastillas, con una lucha en mi casa, porque en mi casa, obviamente, son católicos, no son cristianos. Entonces ellos eran guiados más por lo que les decía el médico, ¿no? En este caso el psiquiatra. Entonces yo prácticamente, yo dormía aislado ya solo, pero yo llevaba mis pastillas y tenía que tirarlas, ¿no? Tirarlas para empezar a dejarlas, ¿no? A dejarlas día a día. Y gracias a Dios, hermano, desde septiembre hasta hoy ya estoy libre. Gloria a Dios. Amén. Las primeras noches fueron difíciles. Acá Gabriela puede dar fe, porque yo me levantaba a la 1 de la mañana, a las 3 de la mañana y decía, pucha, no he tomado mi pastilla y ahora se me vuelve y muchas cosas no venían. Gracias a Dios, hermanos, para la gloria de Dios, Él es nuestro sanador. Amén. Yo creo que más de uno acá, si ha pasado una enfermedad fuerte o le está pasando,
En Cristo hay esperanza, hermano, tú vas a caminar totalmente Amén. Así es. sano, Señor. fuerte otra vez. Aleluya. Cristo te ha sanado. Sí, sí, Jesús. Confía, Luis, en el Señor. Confía. Sí, A mí 4 años pasaron, sí. pero como decía mi pastor, yo desde que te enfermaste, yo sabía que tú estabas sano. Dice, en una visión él veía que yo ya volví a la congregación sano, o sea, como otra vez, ¿no? Reluciente. Y miren, sigo aquí, bueno, ahora congrego con ustedes, y sano, ¿no? Sano. Amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios. Y bueno, eso es lo que les quería compartir, ¿no? Vamos a orar por Luis Aguilar. Amado Dios, te damos gracias, Señor, Gracias. por Luis Aguilar, Señor. Sí, oramos. Gracias te damos, oh Señor, porque Él está sano, Señor. Gracias te damos, amado Dios. Para ti no hay nada imposible, Señor. Tú eres el Dios de siempre, tú eres el Dios eterno. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos. Gracias, papá, por su sanidad total. Gracias, gracias, Señor. Oh, Rabajashara, oh, Rabajashara, bendito Dios de la gloria. Oh, Rabajashara, oh, Rabajashara, oh, Rabajashara, restaura, Señor, restaura. Próstata nueva, Señor. Próstata nueva, papá, para este varón. Sí, Señor. Vida abundante, Señor. Vida abundante, papá. Más años de vida, Señor. Oh, en nombre de Jesús. Ahora, sano completamente, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por Luis. Gracias, Señor. Oh, Luis, tienes la vida de Dios. Tienes la vida de Dios en ti. Sí, Señor. Tienes la vida de Dios, amado Dios. Gracias, Señor. Gracias te damos, papá. Oh, oh, restaurado, papá. Él está restaurado, papá. Oh, su corazón, Señor. Oh, sus riñones, Señor. Sus riñones, papá. Gracias te doy, Señor. Gracias, papá. Gracias por la vida abundante, Señor, que le das. Gracias, Señor. Gracias. Oh, aleluya. Sanidad completa. oh, todo el que cree en Cristo no es defraudado, Señor. Creemos. Lo que es imposible para el hombre es posible para ti, papá. Es posible para ti. Gracias. En la cruz tú conseguiste todo, Señor. Todo para nosotros, papá. Gracias, Jesús. Todo. Gracias, Señor. Oh, gracias, Señor. Gracias por la vida de Luis, papá. Gracias, Señor. Gracias. Todos sanos, Señor, en el nombre de Jesús. En el nombre de Jesús. En nombre de Jesús. Amén.